Mi novio presumía de ser millonario, pero vivía a costa de mis ahorros y luego me culpó de hundirlo en deudas el día que terminamos. Desde el primer momento en que conocí a Héctor, su seguridad desbordante y su manera de hablar con una confianza absoluta sobre su éxito financiero me resultaron, cuanto menos, llamativas. No era solo que se presentara como un hombre con fortuna, sino la naturalidad con la que lo hacía, como si ni siquiera necesitara demostrarlo porque era una verdad irrefutable. Durante nuestra primera conversación, dejó caer casualmente que tenía inversiones en bienes raíces, que manejaba varias empresas y que pasaba la mitad del año en el extranjero por cuestiones de negocios. Hablaba de viajes a Dubái como si fueran tan rutinarios como ir al supermercado y mencionaba su equipo de asesores financieros como si se tratara de algo tan normal como tener un plan de datos en el celular. Recuerdo haberme sentido algo impresionada, aunque en aquel momento no lo admití ni siquiera para mí misma. No porque me interesara su dinero, sino porque aquella actitud de seguridad, de alguien que parecía haberlo logrado todo en la vida, tenía un magnetismo peculiar. Nuestra relación avanzó con rapidez, y aunque ahora, con la distancia de los hechos, puedo ver todas las señales de alerta que ignoré en su momento, en aquel entonces me parecía natural que un hombre como él estuviera acostumbrado a un ritmo de vida acelerado. Me llevó a restaurantes elegantes desde el principio, lugares en los que los meseros parecían conocerlo por su nombre y en los que se movía con soltura, saludando a otras personas como si formaran parte de su mismo círculo social. No obstante, en retrospectiva, hay detalles que ahora me parecen absurdamente evidentes. Cuando llegaba el momento de pagar, siempre encontraba una razón para que yo terminara haciéndolo. Al principio fue sutil, un simple olvidé mi cartera en el carro, te molesta cubrirlo y te transfiero luego, una excusa tan común que resultaba fácil de aceptar. Pero con el tiempo, la frecuencia de estos incidentes aumentó y la justificación se transformó en algo más elaborado, con historias sobre problemas con el banco, trámites de inversiones retenidas o transferencias internacionales bloqueadas por procedimientos burocráticos. Lo que me convencía de que era algo temporal era su manera de expresarse al respecto, siempre con una mezcla de fastidio y resignación, como si en verdad estuviera lidiando con la frustración de no poder acceder a su propia fortuna. Recuerdo que en una ocasión, mientras tomábamos un café en una terraza con vista al centro de la ciudad, suspiró de forma exagerada y me dijo que era tan frustrante no poder disponer de su propio dinero cuando tenía millones generando intereses. Me habló de cómo sus cuentas estaban congeladas debido a una auditoría de impuestos, de lo injusto que era que los millonarios como él tuvieran que lidiar con tantas regulaciones, como si el mundo conspirara contra el éxito financiero. Yo, con una ingenuidad que ahora me resulta vergonzosa, le creí. Poco a poco, sin que pudiera señalar con exactitud en qué momento ocurrió, empecé a hacerme cargo de más y más gastos. No era solo pagar una cuenta de restaurante de vez en cuando, sino costear salidas enteras, cubrir pequeños imprevistos que él aseguraba que me devolvería más tarde y hasta hacerme cargo de cosas que no tenían nada que ver conmigo. Recuerdo el día en que me pidió que adelantara el pago de la renta de su departamento, alegando que su dinero no estaba disponible en ese momento pero que en cuanto todo se solucionara, me lo devolvería con creces. Usó palabras grandilocuentes para asegurarme que incluso me recompensaría por mi comprensión, que cuando sus negocios estuvieran en su mejor momento, viajaríamos juntos a lugares exóticos y viviríamos sin preocupaciones. Me pintó una imagen de un futuro idílico, en el que todo esto sería solo una anécdota. Durante los primeros meses, quise creer que lo que hacía era apoyar a mi pareja en un momento complicado. No era la primera vez que ayudaba a alguien en dificultades, y aunque nunca fui ingenua respecto al dinero, tampoco tenía motivos para sospechar que estaba siendo engañada. Después de todo, nadie se muestra como un estafador desde el principio. Es fácil caer en la ilusión de que alguien a quien quieres simplemente está atravesando una mala racha y que cualquier inconveniente es temporal. Pero los meses pasaron y ese momento complicado se volvió permanente. En paralelo, nuestra relación comenzó a deteriorarse, aunque en aquel entonces no lograba ver con claridad que la raíz del problema no era solo el dinero, sino la manipulación y el abuso de confianza que operaban en un nivel más profundo. Héctor tenía una habilidad inquietante para hacerme sentir culpable cada vez que insinuaba que las cosas no estaban equilibradas. Recuerdo una discusión en la que, harta de ser siempre quien cubría los gastos, le mencioné que quizá lo mejor era que él comenzara a buscar alternativas para no depender de mí. Su reacción fue inmediata y agresiva, aunque sin levantar la voz, con una expresión de incredulidad fingida, me dijo que no esperaba que yo fuera como el resto de la gente, que él había pensado que yo lo apoyaría en todo, que en las relaciones se trataba de confianza y paciencia. Me dijo que el dinero iba y venía,
pero que la lealtad era lo más importante. En ese momento, me sentí culpable. Esa fue la primera vez que dudé de mí misma, pero no sería la última. Con el tiempo, cada vez que sacaba el tema, me hacía sentir como si estuviera fallándole, como si mi confianza en él fuera débil, como si no entendiera la naturaleza de su estatus financiero. Manejaba el lenguaje con tanta destreza que, cuando terminábamos la conversación, yo era la que terminaba pidiendo disculpas. La revelación de la verdad fue un proceso gradual, compuesto por pequeñas señales que, al acumularse, formaron un cuadro devastador. La primera grieta en su fachada apareció cuando descubrí que su supuesto auto de lujo no era suyo, sino de un primo que se lo prestaba ocasionalmente. Luego vino la revelación de que su departamento, lejos de ser una de sus múltiples propiedades, era alquilado con el dinero que, en más de una ocasión, yo había cubierto sin saberlo. Pero lo peor llegó el día que decidí confrontarlo sobre todo lo que había estado ocurriendo, el día en que, finalmente, después de meses de soportar su carga financiera, le dije que no podía seguir así. Esperaba una discusión, pero lo que no anticipé fue la magnitud de su reacción. En lugar de aceptar su responsabilidad, en lugar de intentar remediar el daño, me miró con una expresión llena de rabia contenida y, con la voz más fría que jamás le había escuchado, me dijo que yo lo había arruinado. Que si él estaba en esta situación, si su economía estaba en crisis, si no tenía acceso a su dinero, era porque yo nunca había sabido manejar bien la relación. Que no entendía cómo era posible que después de todo lo que había hecho por mí, después de haberme dado el privilegio de estar con alguien como él, yo tuviera el descaro de abandonarlo justo cuando más me necesitaba. En ese momento, la máscara se cayó por completo. No había duda alguna, Héctor nunca había sido millonario. Nunca había tenido una fortuna retenida, ni negocios internacionales, ni propiedades. Todo había sido una elaborada ilusión, sostenida con mi dinero y el de quién sabe cuántas personas más. Lo peor no era solo que me hubiera mentido, sino la forma en la que intentaba culparme por su propia miseria. En ese instante, supe que esto no se iba a quedar así. No iba a permitir que se saliera con la suya, no después de todo lo que había hecho. Y aunque en ese momento aún no tenía claro cómo, supe que eventualmente encontraría la manera de hacer que pagara por todo. Actualización 1. Habían pasado varios días desde nuestra última conversación, esa en la que Héctor, con una desfachatez impresionante, me había culpado por su supuesto declive financiero. Como si yo fuera la responsable de las decisiones que él había tomado. Desde entonces, el silencio se había instalado entre nosotros, pero no era un silencio pacífico ni resignado, sino uno tenso y cargado de emociones contenidas. Como si cada minuto sin contacto fuera una cuerda que se estiraba más y más, amenazando con romperse en cualquier momento. No había vuelto a escribirle ni a contestar sus llamadas, aunque tampoco me atrevía a eliminar su número o bloquearlo. Algo en mí todavía necesitaba respuestas, no porque esperara una disculpa, porque a esas alturas tenía claro que jamás llegaría, sino porque necesitaba entender cómo alguien podía mantener una mentira tan elaborada durante tanto tiempo sin un ápice de culpa o remordimiento. Con el paso de los días, empecé a reconstruir la historia desde otra perspectiva, repasando cada momento en el que yo había ignorado una señal de alerta, cada excusa que había aceptado sin cuestionar demasiado. Cada vez que, por amor o por simple ingenuidad, había cedido ante su manipulación sin darme cuenta. Y en ese proceso de análisis, me surgió la necesidad de hablar con personas que habían estado cerca de nosotros, aquellos amigos y conocidos que, de una manera u otra, habían sido testigos de nuestra relación, aunque desde afuera. El primer paso fue contactar a algunos amigos en común, personas que, aunque no fueran especialmente cercanas a mí, sí lo eran a él, o al menos eso creía. En más de una ocasión, durante reuniones o encuentros casuales, había escuchado comentarios sobre la vida ostentosa de Héctor, sobre sus supuestas inversiones y sobre su capacidad de moverse en círculos sociales de alto nivel. Sin embargo, cuando comencé a preguntar con más detalle, me encontré con un patrón desconcertante, nadie parecía haber visto pruebas concretas de su riqueza. Todos hablaban de él como alguien con grandes negocios, pero cuando presionaba un poco más para obtener detalles, las respuestas se volvían vagas e imprecisas. Hubo una conversación en particular que me dejó especialmente pensativa. Un antiguo compañero de Héctor, con quien había compartido algunos años en la universidad, me contó que nunca lo había visto manejar un auto propio, aunque siempre hablaba de coches deportivos y de su supuesta colección. Recuerdo que una vez dijo que tenía un Audi, pero cuando le pregunté por qué nunca lo llevaba a la universidad, me dijo que no le gustaba manejarlo mucho porque le parecía poco práctico para el tráfico de la ciudad. Me dijo casi riendo.
También mencionó que, cuando eran más jóvenes, siempre encontraba maneras de evitar pagar cuando salían en grupo. Se las ingeniaba para que alguien más cubriera la cuenta sin que pareciera que lo estaba pidiendo. A veces decía que había olvidado su billetera, otras veces decía que tenía que ir al baño justo cuando traían la cuenta y, cuando volvía, alguien más ya había pagado, añadió, con un tono que oscilaba entre la incredulidad y el desprecio. Cuantas más personas contactaba, más historias similares encontraba. Me enteré de que, contrario a lo que me había dicho, no tenía múltiples propiedades en la ciudad, ni mucho menos en el extranjero. De hecho, el departamento en el que vivía antes de mudarse conmigo pertenecía a un primo suyo, quien, al parecer, lo había echado porque nunca pagaba la renta a tiempo. También supe que sus viajes constantes a otros países no eran más que visitas ocasionales a familiares en otra ciudad. Viajes que después adornaba con detalles exagerados para hacerlo sonar como escapadas de negocios internacionales. Cada revelación era como un golpe, uno tras otro, hasta que finalmente me di cuenta de la magnitud del engaño. No era simplemente que hubiera exagerado su situación financiera, sino que había construido una identidad entera basada en mentiras. Una fachada cuidadosamente diseñada para impresionar y manipular a quienes lo rodeaban. Y lo más aterrador era que lo hacía con una naturalidad inquietante, sin remordimiento alguno, sin titubear siquiera cuando sus propias versiones se contradecían. Lo peor fue descubrir que el dinero que yo había invertido en nuestra relación no se había destinado únicamente a gastos compartidos o a cubrir sus problemas temporales, sino que en muchos casos se había usado para alimentar su imagen ante los demás. Con mi dinero, pagaba cenas en lugares costosos para impresionar a nuevas personas, cubría pequeños lujos que luego mostraba en redes sociales como si fueran parte de su estilo de vida y, en algunos casos, incluso había liquidado deudas personales que arrastraba desde mucho antes de conocerme. No podía entender cómo había sido capaz de sostener todo ese teatro sin sentir vergüenza, cómo podía mirarme a los ojos y hablarme de un futuro juntos mientras, al mismo tiempo, se aseguraba de vaciar mis ahorros en su beneficio. Pero lo que más me dolía, lo que más me consumía por dentro, era el hecho de que, a pesar de todo lo que había descubierto, él todavía se sentía con derecho a culparme, a pintarse como la víctima, a hacerme sentir que yo era la responsable de su caída. Esa noche, después de haber hablado con varias personas y haber armado una imagen más clara de la situación, me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con mi celular en la mano, leyendo las conversaciones antiguas con Héctor. Cada mensaje era una prueba más de su manipulación, cada excusa era un recordatorio de cómo había conseguido envolverme en su telaraña de mentiras. Y entonces, sin pensarlo demasiado, tomé una decisión, no podía dejar que se saliera con la suya. No podía permitir que siguiera adelante como si nada hubiera pasado, engañando a otras personas, abusando de su confianza y repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. En ese momento, no tenía un plan claro. Solo sabía que, de una manera u otra, iba a hacer que enfrentara las consecuencias de sus actos. Lo que había comenzado como una simple relación ahora se había convertido en algo más grande, en una lucha no solo por recuperar lo que había perdido, sino también por desenmascarar la verdad. Y si él pensaba que podía simplemente deslizarse fuera de mi vida sin pagar por lo que había hecho, estaba muy equivocado. Actualización 2. Habían pasado 3 semanas desde que tomé la decisión de enfrentar la verdad sobre Héctor y, aunque la rabia inicial seguía latente, lo que predominaba en mí ahora era una determinación fría. Una certeza absoluta de que no podía permitir que él siguiera adelante sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Durante esos días, mi mente no había dejado de repasar cada detalle de lo que había vivido, cada conversación, cada gasto, cada momento en el que él había logrado manipularme sin que yo me diera cuenta. Pero más allá de lo que yo había perdido, lo que más me perturbaba era la posibilidad de que siguiera haciendo lo mismo con otras personas. Decidí que ya no podía seguir dándole espacio para que torciera la historia a su favor. No bastaba con distanciarme de él y advertir a algunos conocidos, tenía que mirarlo a los ojos y confrontarlo con la verdad. Sin darle margen para que se victimizara o intentara confundir la narrativa como tantas veces lo había hecho. Sabía que no sería fácil. Conocía su habilidad para manipular y sabía que, si me descuidaba, intentaría hacerme dudar de mis propias conclusiones. Pero esta vez, estaba preparada. El encuentro ocurrió en una cafetería céntrica, un lugar neutral donde no pudiera gritarme ni hacer alguna escena para evitar responder a lo que tenía que decirle. Cuando llegó, lo vi con la misma postura arrogante de siempre, con esa falsa seguridad que usaba como escudo.
No había rastros de preocupación en su expresión, como si realmente creyera que todavía tenía el control de la situación. Se sentó frente a mí y, sin perder el tiempo, soltó un suspiro teatral antes de decirme que esperaba que hubiera recapacitado, que entendiera lo mucho que le estaba afectando nuestra ruptura y que, si en verdad lo había amado, debía reconsiderar mi decisión. Ignoré su intento de desviar la conversación y fui directamente al punto. Le dije que ya sabía todo, que había hablado con suficientes personas como para reconstruir su historia real y que, a diferencia de lo que él me había hecho creer, su mala racha no era más que el resultado de años de engaños y deudas acumuladas. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que le soltara, con un tono controlado pero implacable, que tenía pruebas de cada transferencia que le había hecho, de cada gasto que había cubierto en su nombre, de cada excusa que me había dado para seguir exprimiendo mis ahorros. Por un instante, su expresión se congeló. Fue un destello breve, un momento en el que sus ojos reflejaron la sorpresa de verse descubierto. Pero casi de inmediato, su máscara volvió a formarse y, con una media sonrisa condescendiente, me dijo que no entendía por qué estaba siendo tan dramática, que las relaciones se basaban en la confianza y que, si yo había decidido ayudarlo en ciertos momentos, había sido porque quería, no porque él me lo hubiera exigido. Sentí la ira subir por mi pecho, pero no le di el gusto de alterarme. Con la misma frialdad con la que él intentaba minimizar la situación, le respondí que no había sido cuestión de ayuda, sino de engaño, de manipulación, de un abuso sistemático de mi confianza. Le recordé cada promesa vacía que me había hecho, cada vez que me aseguró que tenía dinero retenido y que solo era cuestión de tiempo para que todo se solucionara. Le mencioné las personas con las que había hablado, aquellas que también habían sido testigos de su comportamiento y que ahora entendían que su riqueza no era más que una mentira bien construida. Y entonces, cuando vio que no podía negar la verdad, cambió de táctica. Su expresión se volvió dura y su tono adquirió un matiz de resentimiento cuando me acusó de no haber sido una verdadera pareja, de haberlo abandonado en el peor momento y de haberme dado la vuelta en lugar de apoyarlo hasta el final. Me dijo que si su situación estaba mal ahora, era porque yo nunca había sabido cómo manejar una relación con alguien como él, que mi desconfianza había provocado que todo se viniera abajo y que, de haber sido más paciente, él habría podido salir adelante y devolverme cada centavo. Escuchar sus palabras fue como recibir un golpe en el estómago. No por el contenido en sí, sino por la audacia con la que intentaba distorsionar la realidad, la manera en la que giraba la situación para hacerme sentir culpable cuando era él quien había mentido, quien había vaciado mis ahorros mientras se presentaba ante los demás como un hombre exitoso. En otro momento, tal vez hubiera dudado. Tal vez me habría sentido culpable, como tantas veces antes. Pero esta vez, lo único que sentí fue desprecio. Le respondí sin alterarme, con una calma que sabía que lo desesperaría más que cualquier grito. Le dije que no tenía derecho a exigirme nada, que no le debía ni paciencia ni lealtad después de haber descubierto que todo lo que me había dicho era una mentira. Le dejé claro que ya no podía engañarme, que su teatro se había derrumbado y que no había manera de que pudiera reconstruirlo conmigo. Su reacción fue la confirmación final de todo. En lugar de seguir intentando convencerme, su actitud se volvió hostil. Me miró con frialdad y me dijo que si yo quería convertirlo en el villano de la historia, él no iba a detenerme, pero que debía recordar que las cosas no siempre son como parecen y que tal vez, algún día, me daría cuenta de que había cometido un error. Su voz tenía ese tono amenazante disfrazado de aparente tranquilidad, ese intento de sembrar una duda en mí, de hacerme creer que tal vez estaba exagerando, que quizás él tenía razón en algo. Pero no lo hizo. No logró hacerme dudar. Esta vez, yo tenía la certeza absoluta de que no había cometido ningún error, al menos no en mi decisión de apartarlo de mi vida. Me levanté de la mesa sin darle oportunidad de añadir nada más. No me molesté en despedirme ni en decir algo más. Solo tomé mis cosas y me fui, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía el control de la situación. Pero mientras me alejaba, no pude evitar pensar en lo que vendría después. Porque, si bien ya no tenía ninguna duda sobre quién era realmente Héctor, también sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. Lo conocía lo suficiente como para saber que no iba a aceptar la derrota de manera sencilla. Y en lo más profundo de mí, sabía que esta historia aún no había terminado. Actualización 3. Había pasado un mes desde la confrontación con Héctor y, aunque me sentía liberada de su presencia, la sensación de haber cerrado ese capítulo estaba lejos de ser una realidad. No era suficiente haberlo enfrentado y decirle en su cara que sabía la verdad, él no era el tipo de persona que aceptaba la derrota con dignidad.
Lo había visto en sus ojos aquella tarde en la cafetería, en la manera en que su expresión había pasado de la sorpresa a la condescendencia y luego al resentimiento cuando entendió que yo ya no iba a caer en su juego. Sabía que no se quedaría quieto, que su orgullo no le permitiría dejarme marchar sin intentar tener la última palabra. Y, como lo temía, pronto descubrí que mi intuición no me había fallado. Los primeros indicios de que Héctor estaba moviendo fichas llegaron a través de rumores, comentarios casuales de personas con las que no hablaba con frecuencia pero que, de alguna manera, habían escuchado su versión de la historia. No tardé en enterarme de que estaba contando a quien quisiera escucharlo que yo era la culpable de su crisis financiera. Que había sido yo quien lo había manipulado emocionalmente y lo había presionado hasta el punto de afectar su estabilidad económica. Según su relato, él había sido un novio generoso, alguien que había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en una relación con una mujer que, al final, solo se aprovechó de su éxito para después abandonarlo cuando más la necesitaba. La primera vez que escuché esa versión de los hechos de boca de otra persona, no supe si reírme por la audacia o enfurecerme por la desfachatez. Pero lo peor no era la mentira en sí, sino la manera en que la había estructurado para que sonara creíble. No decía que yo había arruinado su vida de manera directa, sino que dejaba caer la idea con sutileza, permitiendo que quienes lo escuchaban sacaran sus propias conclusiones. Manejaba su discurso con el mismo talento con el que había sostenido su mentira sobre ser millonario, insinuaciones cuidadosamente calculadas, omisiones estratégicas y un tono de resignación que hacía que la gente sintiera lástima por él. Y el problema era que algunas personas le creían. Lo supe cuando un conocido me escribió para decirme que alguien en una reunión había hecho un comentario sobre esa chica que había dejado en la ruina a Héctor. Lo supe cuando una excompañera de trabajo me preguntó si era cierto que yo había tenido una relación con él solo por interés, porque eso era lo que se decía. Lo supe cuando un amigo en común me confesó que, aunque no creía del todo en su historia, sí le había parecido extraño que Héctor estuviera tan afectado, tan dispuesto a contar su versión con tanto dolor en la voz. Me hervía la sangre. No solo había abusado de mi confianza y de mi dinero, sino que ahora intentaba arruinar mi reputación para que nadie cuestionara su mentira. Y lo peor era que lo hacía con la misma estrategia que había usado conmigo durante toda nuestra relación, haciéndose pasar por víctima, tergiversando la historia a su favor, asegurándose de que, incluso si no todos le creían, al menos sembraría la duda en algunas personas. Pero lo que no entendía era que yo ya no era la misma persona que él había manipulado durante tanto tiempo. Ya no era la mujer que dudaba de sus propias percepciones, que se sentía culpable por exigir justicia, que temía las consecuencias de enfrentarlo. Ya no tenía miedo de que la gente hablara de mí. Lo único que me importaba ahora era asegurarme de que la verdad saliera a la luz y que él, por primera vez en su vida, tuviera que enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo primero que hice fue recopilar toda la evidencia que tenía, mensajes, transferencias, capturas de pantalla de conversaciones en las que él admitía que yo había cubierto ciertos gastos bajo la promesa de que me lo devolvería. Pero no me quedé solo con eso. Sabía que, para desenmascararlo, necesitaba más testimonios, más pruebas de que no era solo yo quien había sido engañada por él. Fue entonces cuando empecé a contactar a otras personas que habían estado en su círculo y que, al igual que yo, habían sido afectadas por sus mentiras. No fue difícil encontrar a algunas de ellas. Al parecer, después de nuestra ruptura, Héctor había intentado seguir con su misma estrategia, buscando a nuevas víctimas que le permitieran mantener su estilo de vida sin tener que trabajar realmente para ello. Pero esta vez, sin mí como su principal fuente de dinero, sus métodos se habían vuelto más desesperados y menos convincentes. Una de las primeras personas con las que hablé fue una mujer que había salido con él poco después de nuestra ruptura. Apenas habíamos cruzado unas pocas palabras antes, pero cuando le conté por qué la buscaba, su reacción fue inmediata, un largo suspiro seguido de un por favor dime que no soy la única a la que le hizo esto. Me contó cómo, en cuestión de semanas, había empezado a notar el mismo patrón que yo había experimentado, excusas sobre su dinero retenido, promesas de devolverle lo que gastaba por él. Relatos exagerados sobre su fortuna que nunca se reflejaban en su estilo de vida real. Pero lo que más me impactó fue descubrir que no solo se trataba de mujeres con las que había tenido relaciones. También encontré a un antiguo socio de negocios que me confirmó que Héctor había intentado lanzar una empresa de inversión con dinero que nunca existió realmente. Lo único que había hecho era convencer a algunas personas de que pusieran capital en un fondo de inversión que supuestamente generaría grandes ganancias. Pero cuando llegó el momento de ver los resultados, el dinero simplemente había desaparecido. Cada historia que escuchaba,
cada testimonio que recopilaba, reforzaba mi decisión de no quedarme callada. Porque ya no se trataba solo de mí, sino de todas las personas a las que había engañado, de todas las vidas que había afectado con su necesidad compulsiva de aparentar ser algo que no era. Sabía que tenía que hacer algo con toda esta información. Sabía que, si me quedaba de brazos cruzados, Héctor seguiría adelante con su teatro, encontrando nuevas personas a las que explotar, nuevas historias que inventar para justificar su comportamiento. Y aunque aún no tenía un plan concreto, lo que sí tenía claro era que no iba a permitir que se saliera con la suya. Ya no era cuestión de desahogar mi rabia o de buscar justicia por lo que me había hecho a mí. Era cuestión de asegurarme de que nadie más cayera en sus mentiras. Y, por primera vez desde que todo esto había comenzado, supe con certeza que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para que la verdad saliera a la luz. Porque si algo había aprendido en todo este proceso, era que las personas como Héctor solo podían seguir existiendo si los demás les permitían ocultarse en la sombra. Actualización 4. Había pasado un mes y medio desde que decidí que no dejaría que Héctor siguiera adelante como si nada, como si su historial de engaños y manipulaciones pudiera quedar impune. Desde nuestra ruptura, su estrategia había sido clara: reescribir la historia a su favor, distorsionar los hechos hasta convertirlos en algo que lo beneficiara. Hacerme pasar por la culpable y la interesada mientras él se presentaba como un hombre afectado, una víctima de mi supuesta ambición. Sin embargo, lo que no había previsto era que, esta vez, yo no iba a dejar que su versión fuera la única que se escuchara. Durante esas semanas, había dedicado cada minuto libre a reunir evidencia, a conectar puntos, a recopilar testimonios de personas que también habían sido estafadas por él o que habían presenciado, de una forma u otra, su capacidad para manipular a los demás. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que no era un caso aislado, que no se trataba solo de mí ni de una simple relación fallida. Héctor llevaba años perfeccionando su táctica, alimentando la ilusión de ser un hombre de éxito para poder aprovecharse de los recursos de otros sin tener que hacer el más mínimo esfuerzo real por conseguirlos. Lo que menos esperaba era que, mientras aún planeaba la mejor forma de exponerlo, una oportunidad inesperada llegaría a mis manos. Todo comenzó cuando una amiga me mencionó que un pequeño canal de podcast local estaba buscando testimonios para un episodio sobre fraudes y engaños en relaciones sentimentales. Al principio, dudé. No me gustaba la idea de hablar en público sobre lo que me había pasado, no porque sintiera vergüenza, sino porque temía que de alguna manera Héctor intentara volver esto en mi contra. Que encontrara la forma de usar mi exposición como otra oportunidad para manipular la narrativa a su favor. Pero, al mismo tiempo, sabía que una historia como la mía no era única. Sabía que había más personas allá afuera que habían caído en redes similares, personas que tal vez, al escuchar mi experiencia, podrían evitar convertirse en las próximas víctimas de alguien como él. Así que, después de pensarlo por varios días, acepté participar. La grabación se llevó a cabo en un estudio pequeño pero bien organizado. No iba a aparecer mi rostro ni mi nombre real, lo cual me dio un poco más de tranquilidad. Los anfitriones del podcast me hicieron preguntas cuidadosas, dándome el espacio para relatar mi historia a mi propio ritmo, sin presiones ni interrupciones. Me aseguré de no mencionar su nombre directamente, pero fui meticulosa en cada detalle, en cada aspecto de su comportamiento, en cada mentira que había usado para sostener su farsa. Hablé de cómo, desde el principio, se había presentado como alguien exitoso, de cómo se aseguraba de que los demás creyeran en su supuesta riqueza sin nunca dar pruebas concretas. Expliqué cómo su manipulación emocional no se limitaba solo al dinero, sino que también consistía en hacer que las personas dudaran de sus propias percepciones. En hacernos creer que éramos nosotros quienes estábamos en deuda con él, y no al revés. Cuando terminó la grabación, sentí un alivio extraño. No sabía cómo iba a ser recibido el episodio, si realmente llegaría a las personas adecuadas o si pasaría desapercibido, pero lo que sí sabía era que ya no me quedaba con la historia atorada en la garganta. Había hablado, había expuesto lo que me había pasado, y en el fondo, tenía la esperanza de que tarde o temprano esto traería algún tipo de consecuencia para Héctor. No tuve que esperar demasiado. El episodio fue publicado y, para mi sorpresa, tuvo un impacto mayor al que había imaginado. Al parecer, muchas personas se sintieron identificadas con mi historia, no solo porque habían vivido algo similar, sino porque la manera en la que describía a Héctor les resultó inquietantemente familiar. Poco a poco, comenzaron a llegarme mensajes de personas que, sin saber exactamente de quién hablaba, sospechaban que se trataba del mismo hombre con el que ellas también habían tenido malas experiencias.
Algunas lo habían conocido en reuniones sociales, donde él se presentaba como alguien con grandes conexiones y oportunidades de negocios. Otras habían salido con él y habían notado que, aunque hablaba de una vida lujosa, siempre encontraba una manera de evitar pagar o de hacer que ellas cubrieran gastos temporalmente. Pero lo más interesante fue cuando, dentro de mi propio círculo, las personas que habían escuchado la versión de Héctor comenzaron a dudar de él. Ya no podían ignorar que mi historia tenía detalles demasiado específicos, que no se trataba simplemente de una ex despechada inventando cosas para dañar su reputación. Y si bien todavía había quienes preferían mantenerse neutrales, ya no era tan fácil para él seguir sosteniendo su mentira sin cuestionamientos. Y entonces llegó su reacción. No pasó más de una semana antes de que me llegaran sus mensajes. Comenzó con un tono pasivo-agresivo, diciéndome que no entendía por qué necesitaba arruinar su vida, que si yo ya había decidido seguir adelante, lo lógico era dejar el pasado atrás en vez de buscar venganzas infantiles. Cuando lo ignoré, su tono cambió. Me acusó de estar obsesionada con él, de querer destruirlo porque no había sabido aceptar nuestra ruptura con madurez. Me dijo que nadie me iba a creer, que la gente sabía que yo solo quería atención, que estaba haciendo el ridículo al ventilar asuntos personales en un foro público. Pero lo que realmente me dejó claro que estaba desesperado fue el último mensaje que me envió. Si sigues con esto, te vas a arrepentir. Era una amenaza, aunque disfrazada de advertencia. Un intento de hacerme retroceder, de sembrar miedo en mí para que dejara las cosas como estaban. Pero ya no funcionaba. Ya no era la misma persona que él había logrado manipular antes. Y esta vez, su mensaje no me hizo dudar ni por un segundo. Sabía que lo que había hecho con ese podcast era solo el comienzo. Había logrado algo que él jamás hubiera querido, exponerlo. Y aunque todavía no sabía exactamente qué vendría después, una cosa sí tenía clara. Héctor estaba acorralado. Y cuando alguien como él se siente acorralado, su siguiente movimiento es el más predecible de todos, intentar huir o atacar. Actualización final. Habían pasado 2 meses desde que todo comenzó a derrumbarse para Héctor y, aunque yo ya no tenía contacto directo con él, podía sentir, en el eco de los rumores, en los mensajes que me llegaban, en la manera en que su nombre aparecía en conversaciones ajenas, que su mundo se estaba desmoronando más rápido de lo que él podía contener. Había hecho lo que siempre hacía cuando las cosas se le complicaban, intentar salir del problema sin asumir ninguna responsabilidad, sin aceptar que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia de sus propias acciones. Sin embargo, esta vez las cosas eran diferentes. Esta vez no podía simplemente cambiar de grupo social, encontrar nuevas personas a las que engañar y empezar desde cero como si nada hubiera pasado. No cuando sus mentiras ya no eran solo un rumor difuso, sino una verdad documentada, con pruebas, con testimonios, con un rastro de deudas y engaños que ya no podía ocultar. Durante las semanas posteriores a la publicación del podcast, su estrategia había cambiado constantemente, como si estuviera probando distintos métodos para salir ileso. Primero intentó silenciarme con intimidaciones, con mensajes cargados de amenazas veladas que sugerían que yo iba a arrepentirme si seguía con esto. Cuando vio que yo no reaccionaba ni cedía, cambió a la estrategia de la manipulación, contactando a algunas personas en común para decirles que todo esto lo estaba afectando profundamente, que yo estaba destruyendo su reputación sin motivo y que no entendía por qué tenía esa obsesión enfermiza con él. Pero cuando ni siquiera eso le funcionó, cuando se dio cuenta de que ya no tenía el control de la narrativa, comenzó a derrumbarse poco a poco, y con él, todo el teatro que había construido. Uno de los primeros golpes que recibió fue la reacción de algunas de las personas que antes lo apoyaban. Hasta ese momento, Héctor se había sostenido en su habilidad para manipular a quienes lo rodeaban, en esa capacidad que tenía para presentarse como alguien confiable, alguien con carisma, alguien que, incluso cuando se encontraba en problemas, siempre tenía una historia convincente que contar. Pero cuando la verdad comenzó a salir a la luz, cuando las inconsistencias en su versión se hicieron demasiado evidentes para ignorarlas, la gente empezó a alejarse. Sus antiguos amigos dejaron de responderle, las puertas que antes se le abrían con facilidad comenzaron a cerrarse y, lo más significativo de todo, las personas que antes creían en su falsa riqueza empezaron a tratarlo con desdén, como si él mismo hubiera dejado de ser útil para ellas ahora que su imagen se desmoronaba. Pero lo que realmente marcó el punto de quiebre fue cuando las consecuencias comenzaron a ser legales. Después de meses de reunir pruebas y de hablar con un abogado, finalmente decidí dar el siguiente paso y presentar una demanda en su contra. No solo por el dinero que me debía, sino porque, tras investigar más a fondo, me enteré de que no era la única persona a la que había estafado.
Como había sospechado desde el principio, Héctor no se limitaba solo a relaciones sentimentales, también había estafado a socios de negocios, a conocidos que confiaban en él. A cualquiera que pudiera proporcionarle acceso a recursos sin hacer demasiadas preguntas. Cuando otras víctimas se enteraron de que yo estaba tomando acciones legales, algunas de ellas se unieron al proceso, presentando sus propias denuncias, aportando pruebas de cómo él los había engañado con falsas inversiones, con promesas de negocios que nunca existieron, con deudas que nunca tuvo intención de pagar. Fue entonces cuando realmente entró en pánico. Intentó hacer acuerdos, buscar arreglos extrajudiciales, incluso me contactó de manera indirecta a través de personas en común para ofrecerme resolver todo en privado si yo retiraba la demanda. Me prometió que, si lo dejaba en paz, encontraría la manera de devolverme el dinero, que no tenía sentido arruinar su vida por algo que podíamos resolver como adultos. Pero para ese punto, yo ya no estaba interesada en sus promesas vacías. Sabía que, incluso si aceptaba algún acuerdo, lo único que haría sería ganar tiempo, buscar la manera de escabullirse de nuevo. Encontrar a alguien más a quien engañar para salir de este problema y repetir el ciclo una vez más. No caí en su trampa. No negocié con él. No le di la oportunidad de manipularme una vez más. El golpe final llegó cuando, debido a todas las denuncias acumuladas, las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto. Su historial de fraudes y estafas ya no era solo un problema entre conocidos, ahora era un asunto que tenía consecuencias reales. No solo estaba enfrentando demandas por dinero que debía, sino que también comenzaron a investigarlo por fraude financiero, por falsas promesas de inversión, por todo el rastro de engaños que había dejado a lo largo de los años. Y, como era de esperarse, cuando la situación se volvió insostenible, cuando se dio cuenta de que ya no tenía escapatoria, Héctor hizo lo único que sabía hacer cuando las cosas no salían a su favor, intentó desaparecer. Supe que había abandonado la ciudad cuando alguien me mencionó que su departamento estaba vacío, que había salido apresuradamente sin decirle a nadie a dónde iba, sin dejar rastros de a dónde planeaba huir. No me sorprendió. Su modus operandi siempre había sido el mismo. Cuando las cosas se complicaban, simplemente buscaba un nuevo lugar donde comenzar de cero, con nuevas personas que no supieran quién era en realidad. Con una nueva versión de su historia en la que él seguía siendo el hombre exitoso, el millonario que había pasado por un mal momento pero que estaba a punto de recuperar su fortuna. Pero esta vez, no le sería tan fácil. Ahora su nombre estaba manchado, su reputación destruida, sus mentiras expuestas. Las personas que alguna vez confiaron en él ya no lo harían de nuevo, y cualquier lugar al que intentara ir, cualquier historia que intentara contar, siempre tendría el riesgo de encontrarse con alguien que supiera la verdad. Yo, por mi parte, finalmente sentí que había cerrado el ciclo. No fue un camino fácil, y hubo momentos en los que me pregunté si realmente valía la pena exponerlo, si no era mejor simplemente seguir adelante y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Pero al final, lo que me hizo seguir adelante fue saber que, al enfrentar su engaño, no solo estaba luchando por recuperar lo que era mío, sino también por asegurarme de que él no pudiera seguir haciendo lo mismo con alguien más. Ya no me preocupaba lo que dijera de mí. Ya no me importaba lo que intentara hacer para justificar sus acciones. Porque, al final, la verdad siempre sale a la luz. Y Héctor, después de años de vivir de mentiras, finalmente estaba enfrentando la realidad. Y esa era la mejor venganza que podía haber imaginado. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.